Bueno, ahí ya van entrando todos. Ahí está Fer, mi coequiper, que no lo encontraba. Perfecto. Ya estamos casi todos. Bueno, ¿alguna duda con lo que charlamos recién? Si No, alguien me no, pregunta si hay que leer el Principito, no lo hagan lo que quieran, no sé. Que no sea una yo lo duda. voy a volver a leer, me parece. ¿Te Que convencí? tengo tiempo. Me parece que sí. Mirá, logré mi labor en esta vida, entonces. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Quedó claro lo que charlamos recién? Bueno, el tema es así. Ustedes van a arrancar, no sé si algunos ya, primero, tuvieron posibilidad de acceder al libro, de descargarlo, de imprimirlo en el caso de lo que quieran imprimir y demás. Sí, es gigante. Es un Es una libro, Biblia. Es es un un libro. librazo. Em, Pero está bueno, ¿eh? les aseguro que es un librito. Ah, sí. Y es la primera materia de administración de la carrera, empezamos con este Es libro. un, Son es un 580 páginas. Sí, sí. Bueno, es un librito, insisto. igual está bueno. Se entiende bien, está buenísimo. Yo les conté que en Administración General, que es la otra materia que doy, Es muy estamos, interesante. estamos usando entre 8 y 10 libros. Apa, bueno, Hay que leer, hay que leer. hay que leer. Ujú. Bueno, nada, la idea es que se vayan familiarizando con el libro, que lo abran. Si lo imprimieron, lo tienen que abrir en algún momento. Eh, si no, desde la computadora, si les gusta leer desde ahí, lo pueden leer tranquilamente. Pero la idea es que ya vayan familiarizándose, que vayan encarándolo. Les cuento, nosotros vamos a arrancar en cuanto a lo que es unidades para estudiar desde el capítulo 3. Capítulo 1 y capítulo 2 son simplemente de lectura, no es que van a ser evaluados. Ahora yo voy a hacer una pequeña reseña de lo que es el capítulo 2, pero insisto, no es algo que se va a evaluar. Sí vamos a arrancar con el capítulo 3 directamente, que es ya la primera teoría administrativa que vamos a ver. Pero antes de llegar a esa teoría administrativa, me toca contarles un cuentito. La idea de esto básicamente es esa, es un cuentito que les voy a contar para que ustedes tengan una idea de cómo venía la mano, para que lleguemos a un determinado punto que es el que después vamos a ahondar con la teoría administrativa. ¿Bien? Así que insisto, esto es un cuentito, no es algo que tengan que estudiar, no lo tienen que saber de memoria, ni mucho menos. Voy a resumir como 500 años de historia económica en 5 minutos. Cualquier economista que me escuche me mata, porque en realidad es muy resumido y es muy cuentito. Eh, y hay un montón de cosas que vamos a estar dejando afuera, ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? Vamos a arrancar, vamos a entender cómo fue avanzando la sociedad a partir de los sistemas de producción que utilizaban, la forma que tenían de producir. Vamos a arrancar con un primer sistema que se llama sistema doméstico. Este sistema doméstico, que hace muchos, muchos años se utilizaba, era un sistema en el cual cada familia dentro de su casa se encargaba de fabricar lo que podía. ¿Sí? Intentaban producir cosas para subsistir, tenían su quintita, tenían sus animales y fabricaban lo que pudieran, y aquellas cosas que no podían fabricar, lo que hacían era intercambiarlas con otra persona, ¿sí? En lo que todos conocemos como trueque. Es decir, yo estoy criando ovejas y vos estás, no sé, haciendo herrajes, te cambio un herraje por una oveja, ¿sí? Eso es lo que comúnmente conocemos como trueque. Esto se utilizó hace muchísimos años, también se utilizó hace no tantos años, sobre todo en Argentina, ¿sí? En el 2001-2002, plena crisis económica del país, hubo muchísimo trueque. Aunque no lo crean, ocurre hoy en día, mucho. Las inmobiliarias están ofreciendo mucho el cambio de propiedades, no la venta, sino la permuta.
cambiar una propiedad por otra, poniendo una diferencia encima si es que lo hubiere, pero como que simplifica las operaciones inmobiliarias. Y hace además que no circule dinero. O sea que hasta hoy en día se está utilizando el trueque. Bueno, este era el sistema que se utilizaba hace muchísimos años. Este sistema obviamente tenía un montón de falencias. ¿Por qué? Porque yo había cosas a las que no accedía, ¿sí? Porque no tenía cómo cambiarlas. O si no tenía cerca a alguien que realizara la producción de eso que necesito, y se me complicaba. Este sistema duró durante muchos años y se pasó a un sistema superior a este, que es el llamado sistema a domicilio. El sistema a domicilio, ¿cómo funcionaba? Era algo parecido. Era cada uno en su familia tenía un taller y se dedicaba a fabricar algo. La diferencia radicaba en que aparecía una nueva figura, que era un señor que iba a cada una de las casas, iba a cada uno de los talleres y les dejaba materia prima, elementos para trabajar, los dejaba trabajando a cada uno en su taller. Imagínense que fabricaban sillas. Entonces, le dejaba madera para fabricar silla en una casa, después iba a otra y hacía lo mismo, así en 4 o 5 casas. 1 o 2 semanas después, volvía a hacer la recorrida por todas las casas y juntaba toda la producción y les pagaba a cada una de las familias por la producción que había realizado. Eso es lo que nosotros conocemos hoy como capitalismo, ¿sí? Esta persona que pasaba era la que ponía el capital, ponía la mano de obra y después pagaba por la producción realizada. ¿Qué hacía esta persona con toda la producción que juntaba? Juntaba todo y se lo llevaba a un lugar donde lo vendía, que es un lugar que hoy conocemos como mercado. ¿Bien? Entonces lo llevaba al mercado y ahí realizaba la venta de los productos. Este sistema en particular tenía varias problemáticas. Una de las problemáticas que tenía era que cada una de las casas, cada una de las familias, fabricaba las sillas como lo sabía hacer. Es decir, que las sillas no eran iguales, no estaban fabricadas de la misma manera. Y además, como cada uno tenía su propia forma de producción, tenían distintos tipos de desperdicios. Es decir, con la misma cantidad de madera, una familia fabricaba 8 sillas, otra fabricaba 10 y otra fabricaba 6. Y cuando uno juntaba todas las sillas, había algunas que eran más altas, otras un poquito más bajas, algunas más anchas, etcétera, etcétera. Algunas con un detalle, otras sin ese detalle. Ese es el primer problema que tenía este señor que ponía el capital, y era que la producción era distinta. Al ser distinta, le generaba el inconveniente de que si venía alguien y le quería comprar 20 sillas, él quizás tenía 20 sillas, pero no tenía 20 sillas iguales. Si alguien quería 20 sillas iguales, no se las podía comprar a él. El segundo problema que tenía este señor es que cuando llegaba al mercado a vender todas las sillas que había juntado de cada una de las casas, se encontraba con una de las familias de esas casas que estaba vendiendo sillas también. Él le había dejado madera para fabricar 10 sillas, la familia le había entregado 5, porque era lo que ellos habían podido fabricar, y de casualidad estaban en el mercado vendiendo 5 sillas más. Básicamente lo habían afanado. ¿Por qué? Porque este sistema, el problema que tiene es el problema del control. No se puede controlar la producción. Como cada uno controla en su casa, produce en su casa, yo no puedo controlar qué es lo que se está haciendo en cada una de estas casas. Bien, entonces las dos problemáticas que tenía el señor era, no podía controlar la producción y no podía tener tampoco producciones iguales porque cada uno lo hacía de manera distinta. Después de este sistema, se pasa a un tercer sistema, que es el denominado sistema fabril. Sistema fabril, ¿qué implica? Todas las personas trabajando en un mismo lugar para resolver justamente el problema del control. De esa manera yo puedo ver cómo trabajan y digamos que alguien se afane 5 sillas en una fábrica es un poquito más complejo. No es imposible, pero es más difícil. Es medio laburito de hormigas. Un día me llevo una pata, otro día me llevo otra. Es más complicado. En cambio, si estoy en mi casa, lo puedo hacer tranquilo. Si están todos juntos, puedo controlar cómo trabajan, qué es lo que hacen. Puedo yo indicar de qué manera quiero que lo hagan, para por lo menos tener sillas que sean parecidas unas con otras. ¿Bien? Y poder controlar de esa forma que la producción sea uniforme y que todo lo que yo estoy poniendo como capital después me genere un resultado.
En el medio de todo esto, en el mundo hubo muchísimos cambios. Yo acá les estoy hablando 500 años, fácil, entre el 1400 y el 1900, en el cual en el medio ocurrieron un montón de cosas, cambios sociales, cambios económicos, pero un cambio principal llamado Revolución Industrial. Ustedes seguramente escucharon hablar mucho de la Revolución Industrial, lo deben haber estudiado en el secundario. Yo no entendí la Revolución Industrial hasta que me la explicaron en la universidad. Un profesor que tenía, que era un genio, que me juntó Revolución Industrial, Revolución Francesa, Independencia de Estados Unidos, Revolución de Mayo, juntó todo y me lo explicó todo junto y dije, ah, así funcionaba el tema. ¿Qué pasó con la Revolución Industrial? La Revolución Industrial no ocurre porque sí. Nosotros cuando hablamos de Revolución Industrial siempre pensamos en los inventos, ¿sí? Una época en la que hubo muchos inventos para producir y esos inventos generaron el aumento de la producción. Las cosas no ocurren porque sí, no es que un día 10 locos se levantaron y dijeron, yo tengo ganas de inventar algo, y todos inventaron algo a la vez. ¿Por qué creen ustedes que surgió la Revolución Industrial? ¿Por qué se imaginan que pudo haber pasado? Como una salida a sacarle poder a los feudales, en algún punto. Sí, sí, por un lado, sacarle poder a los feudales, pero ahí ya tienen más, yo te diría más que va del lado de la Revolución Francesa que de la Revolución Industrial. Pero sí, en Como vos parte, lo juntaste todo, hago ese link en todo eso junto. O sea, es un claro. proceso que da inicio por eso también. Sí, 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 sí. Por un lado es el cambio social en cuanto a la estructura de la sociedad, pero la revolución industrial en particular surge a partir de una necesidad. ¿La necesidad cuál es? Va avanzando la ciencia, no solamente la ciencia económica, sino el resto de las ciencias, y sobre todo avanza la medicina. La revolución industrial se produce básicamente porque la gente se cagaba de hambre. Las formas que había de producir no alcanzaban para alimentar a las personas, y la gente se moría de hambre. Ante esta necesidad que tenía la sociedad de poder alimentarse, de poder abrigarse, de poder tener elementos, es que empiezan a surgir estos inventos que nosotros conocimos y que dieron origen a la primera y a la segunda revolución industrial. Los inventos lo que generaron básicamente es un salto en los niveles de producción, ¿sí? Lograr producir mucho más que lo que se producía hasta ese momento. Entonces, tanto en la primera como en la segunda revolución industrial, lo que hubo fue una necesidad de aumentar la producción. Esa necesidad de aumentar la producción llevó a que haya más bienes, más insumos, más alimento, más vestimenta para la gente, y eso, junto con el crecimiento de la medicina, llevaron a aumentar la expectativa de vida de las personas. Aumentar la expectativa de vida de las personas hace que haya más gente, y si hay más gente, necesito más producción. ¿Sí? Imagínense, si todos se morían a los 30 años y de golpe se empiezan a morir a los 40 años, implica que durante 10 años tengo un montón de gente que antes no estaba. Entonces, eso retroalimenta la necesidad de tener que seguir aumentando los niveles de producción. Como yo les conté que se pasa del sistema de domicilio al sistema fabril, las fábricas se van a encontrar siempre cerca de las grandes ciudades, dentro de las grandes ciudades. De hecho, se forman las ciudades a partir de las grandes fábricas. Este núcleo de fábricas lo que hace que el trabajo deje de estar en el campo y pase a estar en la ciudad. Entonces empiezan a producir grandes migraciones del campo a la ciudad. La gente empieza a ir a la ciudad porque ahí es donde hay trabajo. La ciudad empieza a tener cada vez mayor cantidad de gente y por lo tanto mayor necesidad de aumentar la producción. La primera revolución industrial no alcanza para esa necesidad, entonces ocurre una segunda revolución industrial en la que también aumentan de manera exponencial las cantidades de bienes que se producían. Siempre por necesidad, ¿sí? Este aumento de la cantidad de gente que vive en las ciudades lleva a que haya que aumentar la producción. El sistema productivo fue evolucionando de esa manera. Ahora, el sistema administrativo no evolucionó de la misma forma. La administración se fue haciendo medio a los ponchazos. Vamos a situarnos en el año 1900, ¿sí? Y vamos a tratar de entender y de darnos cuenta qué era una fábrica en el 1900.
Una fábrica en esa época era un lugar muy grande, físicamente muy grande, en el que trabajaban 10.000 personas en turnos rotativos las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque existía la necesidad de aumentar los niveles de producción. Y el crecimiento de esas fábricas fue muy rápido en muy poco tiempo. ¿Sí? Las revoluciones industriales lo que generaron fue un salto muy grande en la producción y eso implicó un crecimiento muy grande de las fábricas. Yo siempre hago la analogía de cómo creció una fábrica con un maxiquiosco de barrio. ¿Vieron ustedes cuando abren un maxiquiosco en su barrio? Cuando abren un kiosquito, el primer día que lo abren, si ustedes van a encontrar que está todo ordenado, que hay espacio para las cosas, que los caramelos están acomodados por color, que hay un potus, porque siempre se regala un potus cuando alguien abre un negocio, y que está todo bastante espacioso, ¿sí? Está todo ordenado, está todo limpio, está todo bien. Cuando van al mismo kiosco un año después, se encuentran un quilombo. ¿Por qué? Porque a partir de que va trabajando el kiosco y van apareciendo los clientes, por ejemplo, viene uno y te dice, ¿carga sube? No, no cargo sube. Lo decís un día, lo decís dos, lo decís tres, lo decís 15. Ponés carteles, no cargo sube. La gente viene igual y te pregunta, ¿carga sube? No, no cargo sube. Insisten, 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 hasta que un momento te cansás y decís, che, el negocio está acá, voy a cargar sube. ¿Por qué? Porque cuando vienen a cargar sube, de paso también compran algo más. Entonces pones para cargar la sube. Un día viene uno y te dice, ¿sabes dónde puedo conseguir yerba por acá? Porque está todo cerrado. Y vos tenés productos de kiosco. No tenés nada de almacén. Entonces, ante esa necesidad que vas viendo de tus clientes, empezás a incorporar algunos productos. Y de golpe pones un lugar que tenga galletitas, un lugar que tenga yerba, un lugar que tenga azúcar, y empezás a incorporar mayor cantidad de productos. Cuando te querés dar cuenta, un maxi kiosco se transforma en lo que vemos hoy en día. Un lugar en el que uno entra y hay cosas por todos lados. Y no hay un hueco vacío. Ese mismo crecimiento ocurría en las fábricas. La fábrica arrancaba ordenada, arrancaba secuencialmente ordenada, con las cosas en su lugar, pero después, ante la necesidad de tener que aumentar la producción, empezaba a incorporar gente. Entonces, necesito gente porque tengo que aumentar la producción. Ok, contrata 50 personas, listo. Mete 50 personas en la fábrica. ¿Dónde van? Y no sé, allá hay un hueco, bueno, que vayan para allá. Pero las otras 20 personas que hacen la misma tarea están en la otra punta. Bueno, entonces vamos a modificar y vamos a traer a esas 50 personas para que estén todos juntos. ¿Y qué hago con los que estaban ahí? Bueno, metelos en otro lado. Pero después necesitas 50 personas más para otro proceso, ya no para el primero. ¿Y dónde las pongo? Y ahí empezó a crecer la fábrica, de manera desordenada, de manera desprolija, y tan desprolija era esa manera, que muchas veces lo que ocurría es que yo tenía 10.000 empleados que tenían que utilizar cada uno un martillo, imaginemos, pero yo no tenía 10.000 martillos. No tenía un martillo para cada persona. No tenía las herramientas necesarias para que trabaje cada persona. ¿Y por qué no las tenía? Porque no me daba cuenta. ¿Cómo no voy a tener martillos si la semana pasada compré 1.000 martillos? Sí, pero tenés 10.000 empleados. Pero el crecimiento era tan rápido y había tanta vorágine que no me daba cuenta de que esto sucedía. En esta época, en el año 1900, ocurrían dos cosas bastante curiosas. Por un lado, se producía algo que se llama demanda creciente. ¿Qué significa esto? Todo lo que yo produzco se vende. ¿Sí? Imagínense ustedes hoy en día que hubiera demanda creciente. Una situación ideal para cualquier empresa. Todo lo que vos fabricás se vende. No tenés que preocuparte por la venta, no tenés que preocuparte por el marketing, no tenés que preocuparte por la publicidad. Vos lo fabricás y te lo vienen a buscar a la puerta de tu negocio y se lo llevan. Esto ocurría en el año 1900. Había tanta necesidad de bienes y de insumos que todo lo que las fábricas producían inmediatamente se vendía. Si yo fabricaba 100 productos por día, vendía los 100. Si yo fabricaba 1.000, vendía 1.000. Y si yo fabricaba 10.000, vendía los 10.000. Por lo tanto, el problema acá no era la venta. El problema era la producción. Tenía que lograr mejorar mi producción. Junto con esta situación, que es ideal para las empresas, ocurría algo bastante llamativo, y es que
continuamente, todos los días, cientos de fábricas quebraban. Y uno dice, ¿cómo puede ser que quiebren las fábricas si tenían una situación ideal que es la de demanda creciente? Básicamente quebraban, ¿por qué? Porque no estaban organizadas, porque no podían manejar sus costos, porque no sabían a cuánto tenían que vender un producto. Que haya semejante caos dentro de una fábrica genera muchos costos, por ejemplo, de pérdida de producción. Imagínense ustedes, yo fabrico y lo empiezo a los productos ya elaborados a ponerlos en un lugar. Si el lugar no está acondicionado para recibir los productos, puede suceder que todo lo que yo fabriqué se termine rompiendo en ese lugar, antes de salir a la venta. Si además yo tengo empleados que empiezan a trabajar y están 3 horas dando vuelta porque no encuentran el martillo con el cual tienen que trabajar, esas 3 horas yo se las estoy pagando al empleado, ¿y cuánto me dio de producción? 0. Pero yo sin embargo le pago igual porque le pago por jornada. Pero a partir del caos que hay en la organización, el empleado no generó ningún tipo de producción. Eso hacía que los costos fueran elevadísimos. Y había tanto desorden que uno no se podía dar cuenta de que el costo era tan elevado y ese costo no era trasladado a los precios. Entonces yo seguía vendiendo al mismo precio, pero mis costos subían. Y eso llevaba a que quiebre. ¿Sí? Si yo gasto 20 y vendo a 10, en algún momento voy a quebrar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, Sí, sí. entonces, en esta situación, en esta época, en este momento, nos vamos a situar nosotros. Año 1900, fábricas con un gran crecimiento, ya estamos con las 2 revoluciones industriales encima, ya tenemos máquinas para producir, ya tenemos que aumentar la producción porque hay necesidad de la sociedad en cuanto a consumir, y sin embargo quebramos. Ante esta necesidad, la administración va a dar una respuesta. Va a aparecer una respuesta que va a estar situada principalmente en una persona, en un hombre. En un autor que es el primero que vamos a ver nosotros en la materia y que es uno de los autores que seguramente alguno de ustedes ya conoce, que es un señor llamado Frederick Taylor. ¿Escucharon alguna vez hablar de él? Sí, no, más o menos. Sí, sí, ¿Sí? sí. Bien, algunos me hacen cara como que no tengo ni idea, y está muy bien que no tengan idea en este momento. Se los voy a presentar hoy. Frederick Taylor, un señor, un ingeniero, que toda su vida había trabajado en fábricas, que había empezado bien desde abajo, que había pasado por prácticamente todos los cargos que se puedan pasar dentro de una fábrica, y que después, siendo ingeniero, empezó a analizar qué es lo que sucedía en las organizaciones. Empezó a ver esta problemática que les enunciaba yo, esto de que había que producir y que cuanto más se producía, más se vendía, pero que sin embargo las empresas quebraban. Y este señor Taylor aparece justamente para poner orden en las organizaciones. Taylor lo estudiamos hoy en día porque sus teorías y su forma de trabajo realmente generó muy buenos resultados en las organizaciones de la época. Tan buen resultado generó que van a ver ustedes que muchos fundamentos de los que vamos a mencionar, que es el Taylorismo, se siguen utilizando hoy en día. Y van a poder encontrar ustedes ejemplos hoy en día en organizaciones que trabajan a través de la mecánica taylorista. Hay muchísimas organizaciones que siguen utilizando esa forma de trabajo. Sin embargo, mi objetivo como docente en la materia es lograr que ustedes odien a Taylor. Yo busco que ustedes odien a Frederick Taylor. Aquel que me diga, me encanta su forma de trabajar, tiene razón, significa que yo no cumplí el objetivo. Mi objetivo es que ustedes lo odien. Ahora van a entender por qué. ¿Qué es lo que hizo Taylor? Ustedes van a ver en el libro la obra de Taylor, que está dividida en 2 etapas, todo material de lectura, que lo tienen que leer. Y lo que él empieza a hacer primero es decir, bueno, a ver, para
poder entender este problema que están teniendo las fábricas hoy en día, lo primero que tengo que hacer es analizarlas, es observarlas. Y arranca algo que él denominó estudio de tiempos y movimientos. La obra de Taylor ustedes la van a ver reflejada en algo, en un texto que van a encontrar, que se llama Organización Racional del Trabajo. ¿Sí? Ustedes van a ver que dice Organización Racional del Trabajo y desarrollan 9 puntos. Ahora vamos a ver esos 9 puntos de la conocida como ORT. La Organización Racional del Trabajo entonces arranca de un primer punto que es el estudio de tiempos y movimientos. ¿Qué es lo que hizo Taylor? Dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en las fábricas hoy en día. Empezó a analizar e hizo esto que, como bien dice el nombre, es un estudio de tiempos y movimientos. Pero Taylor no sabía lo que era ser, o sea, era un tipo muy literal, ¿sí? No se quedaba solamente con los títulos. A él le dijeron estudio de tiempos y movimientos, y él hizo un estudio de tiempos y movimientos. ¿Qué significa esto? Que estudió los tiempos de cada una de las tareas que se realizaban en una fábrica y los movimientos que implicaba cada una de las tareas. ¿Cómo funcionaba? Ustedes estaban trabajando, imagínense en su puesto de trabajo, y aparecía Taylor, ingeniero, el jefe, ustedes seguían laburando y aparecía Taylor con un cronómetro en la mano. Y cronometraba cada una de las tareas que ustedes realizaban. Y tomaba nota. ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes la situación? Están trabajando, levantan la vista y está Taylor, el ingeniero de la fábrica, mirándolos, tomando nota, marcando los tiempos y haciendo con la cara, esto así no va. Re cómodo para laburar, ¿eh? Le digo que está buenísimo. Cualquier semejanza con la realidad, me avisan. Si a alguien esto les resulta conocido, me interesa saberlo. Entonces, están trabajando y Taylor tomaba los tiempos y observaba cada uno de los movimientos, pero al detalle. ¿Para qué? Para tratar de entender cuáles eran todas las operaciones que se realizaban y tratar de encontrar la mejor manera de realizar esa operación. Él sabía cuál era la mejor manera, ¿por qué? Porque estaba preparado, porque era ingeniero y porque tenía mucho conocimiento de las fábricas. Entonces, lo que trató de hacer es buscar la manera científica en la cual se tenía que realizar cada una de las tareas. Y las empezó a escribir. Y él dijo, yo no me voy a preocupar por cómo se fabrica una mesa. Dice, eso es muy complejo. Vamos a ir a lo más sencillo. Primero tengo que saber qué operaciones requiere fabricar una mesa. Y a partir de eso voy a analizar cada una de esas operaciones. Y yo no tengo que tomar nota de cómo se fabrica una mesa. Si para fabricar una mesa yo tengo que cortar una madera, lo primero que tengo que tomar nota es cómo se corta una madera. Si para fabricar una mesa yo tengo que poner un clavo, lo primero que tengo que tomar nota es cómo se pone un clavo. Entonces, Taylor empezó a armar lo que hoy conocemos como manuales de procedimiento. ¿Sí? Manuales en los que volcaba cómo se hacía cada una de las tareas, pero al detalle. Si usted quiere poner un clavo, debe tomar el clavo con la mano izquierda, tomar el martillo con la mano derecha, en el caso de que usted sea derecho, si no, tendrá que ser al revés, y una vez que coloque el clavo, tendrá que darle 3 golpes con la misma fuerza. Y así se pone bien un clavo. Si usted da 2 golpes, el clavo está mal puesto. Y si usted da 4 golpes, usted es un empleado ineficiente. Nos está haciendo perder tiempo, y el tiempo, en una época de demanda creciente, es plata. O sea que es un empleado que no me sirve. ¿Bien? Así cada una de las tareas. El estudio de tiempos y movimientos fue minucioso con cada una de las tareas de la fábrica y llevó a generar lo que nosotros vamos a conocer como un concepto muy importante en la administración, que es estandarización. ¿Escucharon alguna vez hablar de esa palabra? Sí, no, más o menos. ¿Alguien escuchó hablar de estandarización? ¿Qué entienden por estandarización? ¿Qué sería? Que sea todo de igual manera.
Bien, que sea todo de igual manera. En ese caso sería una estandarización. A ver, si yo estoy hablando de cómo se hace una tarea, es una estandarización de procesos, ¿sí? ¿Cómo se hace el proceso de una tarea? Es una uniformidad, digamos. Una uniformidad, exactamente. ¿A Es una partir de qué? uniformidad y también es una medida, digamos. Se le usa en estándar, se le usa también como medida. O sea, es Exacto. una relación del tiempo, por ejemplo, en tiempo es el tiempo medio, te lleva a llegar al tiempo estándar. O sea, entre el tiempo medio, el tiempo máximo, el tiempo mínimo, vos llegás al tiempo estándar que lograría un operario en hacer un trabajo en condiciones normales. Sí, Sería el no tiempo es estándar. tan comparable con una sola persona, sino que es, yo veo cuál es la mejor forma de hacer la tarea y tomo el tiempo de esa mejor forma. A partir de ahí, el tiempo estándar de hacer esa tarea es X. Por ejemplo, vos tenés que poner un clavo en 10 segundos. Si tardás más de 10 segundos o si tardás menos de 10 segundos, no estás cumpliendo con el estándar. Es una unidad de medida, ¿sí? Es algo contra qué Sí, comparar. sí. Es un patrón de medida. Entonces, cuando yo tengo un estándar establecido, lo que le permite a una organización es el control. Tengo contra qué controlar. Si yo le digo a alguien tardaste mucho, es porque sé cuánto se tarda. Si no, no le puedo decir tardaste mucho. ¿Bien? A mí me pasa en mi ámbito laboral que cuando yo le doy una tarea a un empleado y le digo que la necesito para tal tiempo, yo tengo que saber cuánto demora esa tarea realmente en hacerse. Si yo no lo sé y no manejo el estándar, le va a estar diciendo algo que quizás sea imposible. ¿Sí? Tomá, te doy la carne, te doy el carbón, necesito que hagas un asado, comemos en 5 minutos. Yo no comería ese asado. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque claramente en 5 minutos no se puede hacer un asado. ¿Está bien? Aunque hay gente que sostiene que sí. Esa gente no la quiero cerca mía. ¿Se entiende la idea? Entonces, Sí. tengo que tener una unidad de medida contra qué comparar. El estándar me va a marcar cuál es la forma de hacer, cuál es el tiempo, o si es una pieza, cómo tiene que quedar esa pieza. ¿Sí? Yo puedo tener una pieza modelo y todas las piezas tienen que quedar de esa misma forma. Esta estandarización, al hacer todos la tarea de la misma manera, nos lleva también a otro concepto que es el de tipificación. Tipificación significa tener un tipo, por ejemplo, de pieza. Cuando yo digo tener un tipo, siempre me imagino tener una persona para al lado. No. Un tipo me refiero a un modelo a seguir. Entonces, si yo tengo un tornillo, todos los tornillos que yo fabrico tienen que ser iguales. ¿Sí? La estandarización me lleva a lograr que la producción sea igual. Si yo sigo los mismos pasos, el Una resultado será pregunta, el mismo. porque en la bibliografía, pues yo por ahí me lo comí, no lo nombraba como tipificación, lo nombraba ¿No? como estandarización de materias primas y Ujú. de productos. Sí, sí, sí. No está en la Ah, bibliografía. Yo a veces trato perfecto. de darles algo más aparte de la bibliografía. No, para agregarlo, Sí, sí, para sí, no, sí. no agregármelo en la... A ver, la tipificación es un concepto que se desglosa de la estandarización. Si yo hago siempre las cosas de la misma manera, voy a lograr siempre el mismo resultado. Y ese resultado es el resultado tipo. ¿Bien? Entonces, lo que plantea Taylor es decir, bueno, a ver, tenemos que lograr tener todo estandarizado dentro de la organización. Esto se logra primero con el estudio de tiempos y movimientos. Toda fábrica tiene que hacer este estudio de tiempos y movimientos. En segundo lugar, vamos a tener una división del trabajo. ¿Qué significa división del trabajo? Vamos a dividir las tareas entre las personas. No va a haber ninguna persona que sepa hacer una mesa o una silla entera, sino que cada uno va a saber hacer una tarea. Una o dos tareas, no más que eso. ¿Por qué? Porque Taylor sostenía que si uno hace una única tarea y esa tarea es sencilla y la hace de manera repetida, cada vez la va a hacer mejor. Una tarea sencilla tiene dos ventajas. La primera ventaja es que es mucho más rápido y fácil de aprender. Entonces, en una época como el año 1900, en el que la rotación del personal era muy grande,
Cuando yo tengo que contratar 50 empleados nuevos, como en el caso que les mencionaba, estos 50 empleados no saben qué es lo que tienen que hacer. Es mucho más fácil y mucho más rápido enseñarles a poner un clavo que enseñarles a fabricar una mesa. ¿Estamos de acuerdo? Todas las personas cuando entramos a trabajar, a todos, cuando nos contratan en un lugar, en el primer periodo nuestra productividad es más baja que la productividad promedio. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo la tarea. Cuando logramos aprender la tarea, ahí logramos un nivel de productividad similar al esperado a la tarea en sí. Pero siempre el periodo de adaptación y el periodo de aprendizaje es un periodo de pérdida para la organización. Yo te voy a pagar lo mismo, pero vos no me estás dando la misma producción. Entonces, Taylor, con la división del trabajo, lo que hace es lograr achicar los tiempos de capacitación. Es lograr achicar esos periodos de baja productividad del empleado. Es mucho más rápido aprender, insisto, a realizar una tarea, como poner un clavo, que a fabricar una mesa. Antes de Taylor, ¿cómo era la capacitación del personal? La capacitación del personal era muy sencilla. Te entrabas a trabajar en una fábrica, te ponían en un lugar, te decían, vos vas a trabajar acá, ¿qué tenés que hacer? Lo mismo que hace tu compañero. Entonces vos mirabas y mirando copiabas. Y hacías lo mismo que hacía la otra persona. Eso llevaba a un periodo de aprendizaje más largo y además a una capacitación bastante errática. ¿Por qué? Yo no me estoy asegurando de que esa persona aprenda bien. Y sobre todo en esta época de 1900, en que, como les dije, la rotación del personal era muy alta, y eso llevaba a que quizás la persona que estaba al lado mío, a la cual yo estaba copiando, había entrado a trabajar hacía 3 días. Y él estaba aprendiendo de otro que había empezado hace una semana. Taylor dijo, no podemos seguir improvisando, tenemos que dejar de lado la improvisación y tenemos que llevarlo la administración a que sea de una forma más científica. Por eso es que van a ver ustedes que la obra de Taylor se la conoce como administración científica. Esta administración científica deja de lado la práctica y esto de aprender a través de la prueba y error y lleva a un aprendizaje mucho más lógico, a una capacitación. Hay un tema que ustedes tienen que leer y que ustedes tienen que estudiar, que no lo voy a dar ahora en clase, pero que sí lo tienen que leer, y esto sí es material de estudio, que son los principios de Taylor. Que van a ver que son 5 principios. De hecho hay 4 y aparece un quinto principio que es el único que vamos a ahondar porque es el más complejo de los 5. Pero dentro de estos principios hay uno que es el principio de preparación, que tiene que ver justamente con esto, con la capacitación del empleado. Bien, eso les queda a ustedes como material de estudios. Busquen los 4 principios de Taylor y los tienen que estudiar. El quinto principio es el denominado principio de excepción, que ese se los voy a comentar en un ratito porque ya se está por cortar la charla. Les digo cuál es la idea para hoy. La idea es, cortamos ahora, entramos de vuelta, hacemos 10 o 15 minutos más y ya vamos por terminada la clase de hoy. Y no vamos a terminar de ver todo Taylor, pero sí ya lo vamos a tener todo encarado para la clase que viene poder terminarlo y continuar con otros autores. ¿Bien? Así que salimos ahora, entramos de vuelta y continuamos unos 10-15 minutos más. Buenísimo.